El 68, el movimiento estudiantil, la masacre de Tlatelolco, fue algo más que una serie de hechos que simbraron la historia política mexicana contemporánea. Con los lustros han emergido documentos, fotografías, películas, investigaciones, novelas y archivos que gracias a ello hoy tenemos una idea un poco más clara de lo que significaron aquellos medios de la manipulación gubernamental y sobre todo de la estrategia específica que siguió el gobierno del entonces presidente Díaz Ordaz, claro, con la ayuda de la prensa. El gobierno siempre tuvo como prioridad controlar el intento de cualquier grupo por ayudar a los estudiantes o dar a conocer los hechos. Incluso todavía hasta los 90, cuando experiencias ciudadanas como Radio Pirata y Televerdad fueron exageradamente reprimidas. Por ello, el carácter testimonial de la escritura que no pasó por los medios y la prensa fue vital. El papel del testimonio, años después, y que hasta la fecha sigue, permitió conocer la voz de nuevas personas que permitieron subsanar el vacío informativo en el que se encontraban los medios convencionales y facilitó a visibilizar otras identidades completamente ausentes de los discursos oficiales. Durante el 68, no había otra línea de los periódicos más que la dictada desde las oscuras oficinas de la Secretaría de Gobernación, encabezada, claro, por el instigador de la matanza, Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. De hecho, la periodista italiana Oriana Fallaci, presente el día de la matanza, escribió en la revista Look el 12 de noviembre de 1968 el primer testimonio de una reportera que desmintió la versión oficial del ejército mexicano, por lo que Fallaci obviamente no regresó a México. Y bueno, el Sol de México canceló los servicios de la United Press International por la cobertura de su reportero Hike Huggins, quien llegó a mencionar la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos por los atentados contra los estudiantes. Con esto nos podemos dar cuenta que la indignación silenciada en los medios ante una matanza que excedió por mucho los 50 muertos oficiales, quizás 250 o más de 350 según los cálculos de los testigos, solo es equiparable con el miedo a una represión más extendida. El tremendo silencio de los medios fue acrecentando la sospecha generalizada de una matanza de grandes dimensiones. Solo la prensa extranjera retomó lo ocurrido como una matanza que cortó el vuelo del movimiento estudiantil mexicano. No es posible hacer un retrato de la fiel matanza sin tener en cuenta el papel clave que representaron los medios de comunicación, tanto en incitar como en prolongar la violencia. Ahora vamos con una entrevista rápida a otras de las supervivientes de la matanza de Tlatelolco. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí con Mariana Ruiz Valencia, una superviviente más de lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas. Mariana, ¿cómo estás? Hola, mijita, buenas noches. Pues aquí dispuesta pues a relatar algo que de lo mucho que viví aquel día de octubre. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte por el espacio y pues justamente también agradecerte por la fortaleza de recordar para compartirnos lo que viviste el 2 de octubre. Y bueno, en general va a ser una entrevista muy sencilla, muy rápida. Más allá de platicar acerca de los terribles hechos que sucedieron y así quisiera saber más como acerca de los medios, tu opinión acerca de la prensa y bueno, una pregunta en concreto es pues ¿qué función tuvieron para ti los medios de comunicación y qué postura tienes ante ellos? Bueno, mijita, los medios de comunicación se vieron muy cobardes. Te tengo que hablar con la verdad. Los medios de comunicación de México en realidad no recogieron en todas sus páginas principales de los periódicos ni en ningún noticiero lo que realmente pasó en el 68. Es más, como que silenciaron la tragedia de Tlatelolco y la disfrazaron. Realmente fue diferente a como lo relataron. Y dicho esto, ¿viste algo a la mañana siguiente en algún medio o ya sea en el periódico, en la televisión, justamente para entender el contexto o por qué la gente estaba pues haciendo tanta violencia en contra de los estudiantes? A la mañana siguiente de los hechos, no había notas ni crónicas que reflejaran nada. No se hablaba del horror que en realidad habíamos vivido en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento del 68 se suponía
a demostrar cuál importante era el periodismo en México, la prensa, la comunicación, pero se callaron y contribuyeron también a la violencia que sufrimos todos en aquel diarios oficiales de la represión que se estaba viviendo. Y pues fue una situación muy, muy difícil para nosotros tener que aceptar el hecho de que no decían a los demás lo que realmente estaba sucediendo. Y bueno, de los periódicos que hoy en día conocemos, como es el Universal, el Heraldo, Milenio, el Diario de México, etcétera, ¿alguno de esos tuvo algún papel dentro de la matanza? ¿Los viste publicar algo tiempo después? O en caso de que pues, llegaran a publicar alguna nota, ¿cómo eran estas? Pues bueno, sí vi publicar algo. De hecho, en los momentos que los periódicos como el Heraldo de México, La Nación, el Universal, comentaban la violencia de que el Estado estaba ejerciendo contra los estudiantes, la nota iba acompañada de críticas que justificaban la necesaria represión del poder. Otro medio muy conservador era el Heraldo de México, en donde se hablaba con un ejército, con un Estado muy poderoso que estaba realizando su trabajo, pero en realidad el horror señalaban a los como un desorden, como un disturbio, como un escándalo, como lo que realmente fue, que fue una matanza incontrolable. Además, bueno, recuerdo que en los periódicos aparecían palabras como represión, como matanza, como ejecución, pero estas palabras no aparecían con la importancia que debiera en los periódicos. Los medios impresos estaban sometidos, y más el de los electrónicos, que fue no solo de la matanza del 2 de octubre, sino durante toda la cobertura del movimiento estudiantil. Y ahora, ¿tú crees que gracias, digamos, a los medios ha habido otros documentos que avalen lo que pasó o que aclaren o den más contexto de lo que sucedió esa noche para no solamente quedarnos con lo que decía el gobierno? Bueno, sí, hay otros escritos, incluso hay películas, hay documentales y materiales audiovisuales que vemos hoy en día, pero en aquel momento realmente la gente no se daba cuenta del horror que se vivía. Hoy en día todos estos documentales nos ayudan, pues, supervivientes a expresarnos sin miedo y a que la gente realmente conozca que esto no fue una revuelta entre sino que fue un abuso de poder por parte del gobierno. Es increíble, mijita, que siga la impunidad en contra de los que realmente sembraron en nosotros una pesadilla. Me imagino totalmente. La verdad es que cuando yo empecé a leer todo lo que había pasado y lo empecé a comparar con lo que los medios sacaban en ese entonces, me pareció increíble cómo ellos contribuían pues a alargar el silencio, ¿no? Y que pues a su vez actualmente sigue la impunidad para todos esos cobardes como tú dijiste al principio. Pero bueno, siguiendo con otra pregunta, ¿tú crees que la prensa y bueno, los medios de comunicación en general estaban aliados de alguna manera con el gobierno o eran independientes? Pero por supuesto que sí, estaban coludidos, era más que obvio. Era imposible que los medios no estuvieran enterados de lo que estaba pasando en ese momento, y más por todo el caos que se estaba teniendo, como imagínate el sonido de los disparos, los helicópteros, toda la gente corriendo, gritando, y bueno, imagínate también los tanques de guerra que soltaban explosivos. Se supone que los medios de comunicación son los que se encargan de informar a la ciudadanía
lo que realmente está ocurriendo. ¿Para qué? Pues para ayudar a que se sepa este tipo de crímenes. Pero como ya te dije, en este suceso nos mostraron más que pertenecer a la carga del gobierno genocida de Díaz Ordaz. Fue un movimiento preparado y fue algo realmente muy, muy, muy desafortunado para México. Y bueno, por último, quería hacerte una pregunta más personal. ¿Tú crees que actualmente los medios han hecho una mayor labor mostrando contenidos acerca de la matanza de Tlatelolco que antes? O sea, con esto me refiero a Elenia Poniatowska, que ella escribió y juntó testimonios de gente que vivió en la matanza de Tlatelolco y todo. ¿Tú qué opinas de los medios de antes y los medios de ahora? Pues como te decía hace un momento, en aquel año del 68 no se daba a conocer lo que realmente se estaba viviendo y todo lo que había detrás del gobierno de México. Afortunadamente hoy en día ya lo podemos comentar, hay críticos y periodistas como Poniatowska que realmente narran ya con una perspectiva, un contexto histórico que nos permite darnos cuenta realmente qué fue lo que sucedió. Hoy en día ya incluso nosotros podemos pues abrirnos más a conversar y a decir lo que realmente vivimos sin temor a obtener represalias, pero en aquel momento realmente fue muy difícil. Imagínate tú ver que los medios de comunicación, en vez de comunicar lo que estaba sucediendo, lo disfrazaban. Imagínate si eso nos iba a dar a nosotros la confianza como supervivientes de decir lo que vimos, decir que vimos tanques, decir que vimos gente coludida en este movimiento. Obviamente nos callábamos, teníamos miedo a la represión. Hoy en día es diferente y agradecemos que haya pues tantos documentales, películas y audiovisuales que permiten, y no nada más darlo a conocer aquí en México, sino alrededor de todo el mundo. Sí, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo. Como te decía, gracias por recordar esos terribles sucesos. Y pues nada más, como conclusión, mencionar que el 2 de octubre pues fue como abordado de manera sesgada, ¿no? O sea, siempre estaba en defensa de la integridad del ejército, y que siempre estuvo como defensor del gobierno genocida de Díaz Ordaz. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por tu apertura. Espero que esto haya sido cómodo, que te hayas sentido muy bien con las preguntas. Te dije que iba a ser muy sencilla. Y pues nada, es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y espero que esto sirva en un medio de educación para poder transmitir lo que es la visión de sobrevivientes en este genocidio tan espantoso y cómo hoy en día los jóvenes pueden pues reaccionar ante este tipo de movimientos del gobierno. Muchas gracias a ti. A ti, que tengas bonita noche. Con periódicos murales, comunicados, conferencias de prensa, cartas abiertas, manifiestos, caricaturas, periódicos mimeografiados, mantas, canciones de protesta, discursos a mitad de la calle y expresiones cinematográficas, los y las estudiantes encontraron medios alternativos de comunicación. El movimiento estudiantil sin duda se relaciona a la labor periodística. La libertad de expresión que consiguió la población estudiantil demostró las limitantes a las que como país estamos sujetos. Puntualmente marcó una generación de jóvenes que querían dos cosas: objetividad y verdad.